Muy bien, buen día chicos. El día de hoy les voy a presentar ahora el siguiente tema. Y ya con este pues cerraríamos el segundo bloque para posteriormente poder comenzar con el tercero. Entonces, aquí ahora vamos a ver ejemplos de derivadas de funciones trascendentes. Recordando un poquito cuáles son aquellos tipos de funciones trascendentes, pues son aquellos como las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Entonces vamos a ver ejemplos en los cuales vamos a estar aplicando las fórmulas que escribí en esta parte. ¿Sí? Primero que nada, tenemos o partimos desde la fórmula número 8 y comenzamos con las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a proceder a aplicar alguna de estas para poder derivar las funciones que tengo de este lado. Vamos a poner aquí como numeración. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. En este caso, yo tengo que es y igual a 1/2 por el seno de x. Y obviamente aquí voy a verificar cuál de las fórmulas que tengo de aquel lado me va a servir, siempre y cuando verifique qué función tengo. ¿Sí? En este caso, pues obviamente tengo mi función seno de x multiplicado por 1/2. Recuerden que aquí 1/2 es un coeficiente. Aquel que esté multiplicando al seno de x, como es un valor numérico, pues me va a afectar de esa manera, ¿sí? Multiplicando su derivada. Entonces, vamos a aplicar, en este caso, la primera fórmula que tengo aquí, que es la 8, que es el seno de u. Si ustedes observan, cuando yo derivo seno de u, mi derivada me va a decir que es, voy a aplicar el coseno de u al argumento que yo tengo aquí, y obviamente lo voy a multiplicar por la derivada de este mismo argumento. En este caso, yo tengo que ese argumento es x. Entonces, obviamente, aquí al derivar pongo y', ¿sí? Y el 1/2 no le pasa nada y se lo vuelvo a escribir. Y obviamente, pues derivo la derivada del seno de x, que en este caso u toma el valor de x. Entonces, cuando derivo seno, pues obviamente va a aplicar coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de x. Y después voy a multiplicarlo por la derivada de el argumento, que en este caso mi argumento es x. Cuando yo derivo x, si nos acordamos a las anteriores fórmulas, la derivada de x es 1. Entonces, si yo multiplico 1 por esta expresión, pues me va a quedar la misma expresión. Entonces, por lo tanto, pues la puedo dejar expresada de esa manera. Muy bien. Esto es lo mismo si yo lo viera como coseno de x sobre 2. Si, por ejemplo, me hubieran dado en un inicio alguna expresión de este estilo aquí, pues obviamente la derivada se aplica de la misma manera. Entonces, vamos a ver o vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo yo tengo que es y igual a 2x coseno de x menos seno de 3x. Aquí ya no solo tengo un término, tengo dos términos. Ojo, siempre que esos dos términos estén dividiendo, bueno, no dividiendo, pues, puedo confundir la operación, sino que estén separados más bien, estén separados por un signo de menos, por un signo de más, pues obviamente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a derivar término y cada término, ¿sí? O sea, derivo primero este término, pues prosigo a este término. Para el primer término, aquí, muchachos, yo veo que el coseno de x, que es una función trigonométrica, está multiplicada por 2x. 2x es otra expresión que tiene variable independiente x. Entonces, por lo tanto, esto ya no lo puedo considerar como solamente un coeficiente, porque tiene esa x. Si fuera nada más el 2, sí sería como el caso del inciso A. Pero en este caso, como no, pues obviamente entonces aquí tengo un producto de dos expresiones
que dependen de la variable x. Por lo tanto, aquí lo que yo voy a utilizar es la derivada del producto. Como ven, no está ahí anotada. Voy a anotar aquí para acordarnos cuál es la derivada del producto, que en este caso sería u por v' más v por u'. Esto es lo que yo voy a aplicar. Entonces, obviamente aquí tengo que identificar quién es u, quién es v. En este caso, u va a ser 2x y v va a ser el coseno de x. Al momento de aquí aplicar mis derivadas para encontrar v' y u', pues voy a utilizar alguna de ellas. Entonces, para derivar u, pues obviamente esta es como las anteriores. Estoy aquí derivando 2x, la derivada de x es 1 por 2 me queda 2. Y la derivada de v, en este caso es coseno de x, verifico la fórmula que es la 9, que es coseno de u. Entonces aquí al derivar me va a quedar menos seno de u, aquí sería menos seno de x, que en este caso es u, ¿sí? Por u'. En este caso, u' pues es la derivada, para no confundir las variables, pues es la derivada del argumento del coseno. Por lo tanto, al derivar esta letra, esta variable, x, la derivada de x es 1, este término por 1, pues me queda esto. Entonces ya tengo mis valores que voy a estar sustituyendo de acuerdo a mi fórmula, entonces voy a empezar aquí. Y' va a ser igual a u por v', que es u, en este caso es 2x, y eso va a estar multiplicado por la derivada de v, que es menos seno de x. Después, más v por u'. Voy a hacer más. V en este caso es coseno de x por u', que es 2. Hasta ahí yo ya derivé el primer término, porque es un producto, ya que aquí tengo mi variable x también, y es una expresión. Okay. Ahora voy a derivar seno de 3x. Aquí, para derivar seno de 3x, pues obviamente como no hay algún otro factor que lo esté multiplicando, pues puedo aplicar directo seno de u. Entonces, al derivar seno de u, pues obviamente me va a quedar menos, dice, este menos es de aquí, coseno, u en este caso es 3x. Coseno de 3x por u'. En este caso, u, acuérdense que es este argumento, que es 3x. La derivada de 3x, pues recuerden que la derivada de x es 1, entonces me queda por 3, ¿sí? Este coseno de 3x, multiplicado por la derivada de este argumento, este, ¿sí? Recuerden que es como si quitara la x. Muy bien, entonces ahí ya terminé de derivar, ahora vamos a simplificar. En este caso, como aquí tengo sumas, obviamente, aquí este menos multiplica, o sea, afecta toda esta expresión. Por lo tanto, yo lo puedo dejar como menos 2x seno de x. En este caso, el 2 lo paso hacia adelante, que me queda más 2 coseno de x. ¿Sí? Y acá me va a quedar menos 3 coseno de 3x. Ahora, en este caso, hasta aquí por ejemplo podría factorizar en 2, pero por ejemplo, como solamente es ese valor, pues lo puedo dejar así expresado, y realmente pues aquí ya no podría simplificar más, ya que, por ejemplo, aquí tengo seno, acá es coseno, y acá, por ejemplo, aunque tenga coseno, como los argumentos no son idénticos o iguales, vaya, pues ya no puedo aquí hacer una, ¿sí? Pues como quiera, más adelante vemos algún otro donde pues, se pueda simplificar de esa manera para que observen cómo. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver el inciso C. En el inciso C, yo tengo que y es igual a 3x cuadrada por el seno de x cuadrada. Aquí tengo de nuevo un producto, ya que esta es una expresión que depende de x, o otra expresión que depende de x, entonces voy a derivar utilizando esta misma forma. Entonces aquí voy a borrar, mis términos para derivar de acuerdo a los. Entonces, por ejemplo, aquí
u en este caso va a ser 3x cuadrada, v va a ser el seno de x cuadrada. Necesito más espacio. Bueno, ahora voy a derivar u. Al derivar u, voy a tener que aplicar la derivada de x a la n. Sería 2 por 3, 6. X, al 2 le resto 1, pues queda x. Aquí ahora derivo esta, la del seno de x cuadrada, pues obviamente la derivada del seno, aplico la primera, de seno de x cuadrada, entonces sería coseno de este argumento, que es x cuadrada, y luego lo voy a multiplicar por la derivada del argumento. En este caso, como es x cuadrada, derivo con x a la n, ¿verdad? Acuérdense que el 2 baja multiplicando, se me va a quedar, solamente estoy derivando x, ahora x cuadrado, ¿sí? Para multiplicarlo por la derivada del argumento, que es este. Entonces sería 2 baja multiplicando a la x, y a la x, a la potencia se le resta 1, 2 menos 1, pues queda 1. Me queda por 2x, ¿sí? Ahora vamos a aplicar ya mi derivada como tal. Entonces sería u es 3x cuadrada. Eso lo voy a multiplicar por v', que es esta expresión. Y luego después sería más v, que es seno de x cuadrada. Y eso por u', que es 6x. Simplificamos un poco. Aquí, como hay dos términos, ahora sí, valores o términos, como podrían decirlo, pues algebraicos, vaya totalmente, pues este 3x cuadrada con este 2x los puedo multiplicar directamente. 3 por 2 serían 6, x cuadrada por x cúbica por el coseno de x cuadrada. Y acá pues me va a quedar más 6x por el seno de x cuadrada. Hasta ahí podríamos dejar. Muy bien. Entonces, si se fijan, estamos tanto aplicando estas nuevas, que ahorita empezamos con las funciones trigonométricas, y obviamente seguimos utilizando las anteriores, entonces no hay que olvidarnos de estas. Muy bien, vamos ahora a derivar el inciso D. F de x es igual a 4 por tangente de 4x cuadrada. Aquí obviamente el 4 es un coeficiente, es como el caso del inciso A, y aquí obviamente pues está multiplicando a esto. Como es un valor numérico, pues solamente me va a afectar de esta manera. Entonces, ahora yo tengo tangente, voy a derivar de acuerdo a la fórmula de esta función, que en este caso es la 10. Si se fijan, la derivada de tangente de u es igual a la secante cuadrada de u por u', ¿sí? Entonces, aquí en este caso, vamos a realizar la f' de x va a ser igual, dejo el 4, ese no se me va a ningún lado. Aquí voy a multiplicar de acuerdo a mi fórmula. Aquí me va a quedar secante cuadrada de u, entonces sería 4 por secante cuadrada u, acuérdense que es el argumento, que es 4x cuadrada, y a eso le voy a multiplicar por la derivada del argumento. En este caso, como es 4x cuadrada, mi derivada es 2 por 4, 8, a 2 le resto 1, queda x. Ya nada más para simplificar un poquito, el 8x sí lo puedo multiplicar directamente con el 4, ¿sí? Entonces me va a quedar 4 por 8 son 32x por la secante cuadrada de 4x cuadrada. ¿Quedó? Vamos al inciso E. Para no confundir. Muy bien, vamos al inciso E. Aquí ahora yo tengo que y es igual a 2 coseno al cubo de 5x cuadrada más 1. Si se fijan, esta expresión está dentro de este paréntesis y obviamente lo está afectando el coseno al cubo. Quiere decir que todo esto es mi argumento, ¿sí? Por lo tanto, toda esta expresión que es coseno al cubo está multiplicada por 2. Estos coeficientes, valor numérico, se va a seguir afectando de esa manera, multiplicando. Entonces, como aquí yo tengo el coseno al cubo, esto yo también, recuerden, lo puedo ver de esta manera. Coseno de 5x cuadrada más 1 y todo el coseno al cubo, ¿sí? Ya, si yo de esta manera lo veo de esta forma, pues ya me recuerda un poquito más o me identifica
mucho mejor qué fórmula voy a poder utilizar, ya que aquí directamente no podría utilizar así directo coseno de u porque pues ahí no me lo da el cuadrado, o sea, me lo da coseno del argumento. Entonces, por lo tanto, cuando siempre que aparezca una potencia arriba de la función trigonométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, no importa cuál tenga, la voy a expresar de esta manera, o si no, inmediatamente voy a saber que voy a necesitar la fórmula de u a la n. Entonces, aquí voy a borrar esta, y aquí voy a anotar esa fórmula que vamos a ocupar. Yo voy a tener derivada de u a la n va a ser igual a n por u a la n más 1 por u. Fijan, es muy parecida a la derivada de x a la n. Ya que la tengo ahí anotada, ahora voy a aplicarla aquí, ¿sí? Acuérdense que aquí, ¿quién es u? Pues u es la base. En este caso, mi base es el coseno de 5x cuadrado más 1. Entonces, el 2, obviamente, se va a ver afectado por la potencia, porque acuérdense que la m baja multiplicando, entonces sería 3 por 2, que queda 6, aquí igual a 6, y 3 por 2, 6. Esto es mi base, se escribe tal cual. Al 3 le resto 1, que me queda al cuadrado, y esto va a estar multiplicado por la derivada de mi base, que es toda esta expresión. Aquí sí ya, como es coseno de u, ¿se fijan? Pues obviamente, o de mi argumento, puedo utilizar ahora sí la 9, que es menos seno de u por u'. En este caso me va a quedar menos seno de este mismo argumento, que es 5x cuadrada más 1, y eso lo voy a multiplicar por, paréntesis, eso va a ser multiplicado por la derivada de el argumento, que en este caso la derivada de esto es derivar cada término, ¿verdad? Derivada de 5x cuadrada, pues ahí aplicamos x a la n, que es 2 por 5, 10, 10x, 2 por 10x, y obviamente la derivada de 1 es una constante, es 0. Entonces me quedó esto por 10, ¿sí? Ya nada más para simplificar un poquito, que realmente no queda tan diferente. Pues obviamente, como todo se está multiplicando mucho, pues obviamente yo no lo puedo, o bueno, al momento de multiplicarlo, obviamente pues aquí se deja así expresado como tal, porque pues es un producto, ¿sí? O sea, no puedo decir coseno, o sea, a lo que me refiero. Si fueran iguales, o sea, si aquí me hubiera quedado coseno, pues obviamente es imperfecta de esa manera, pero como no quedó, pues no. Entonces 10x por 6, pues me va a quedar 60x, ¿sí? Este menos, acuérdense que todo está multiplicando, entonces lo voy a pasar para acá adelante al inicio para que no me pueda confundir y que lo haga una resta, cuando realmente no lo es. Entonces ya nada más me quedaría este cuadrado, pues lo puedo expresar así, coseno al cuadrado de 5x cuadrado más 1, y eso multiplicado por el seno de 5x cuadrada más 1. Y así lo podemos dejar expresado. Entonces, hasta ahí terminamos. Estos son algunos ejemplos de utilizando las funciones trigonométricas. Les voy a poner otros más. Muy bien, bueno, ahora vamos a hacer estos otros tres y con esto finalizamos la utilización de derivadas con funciones trigonométricas. Ya posteriormente en otro video que les voy a estar subiendo, que sea, ahí estaríamos viendo las derivadas de exponenciales y logarítmicas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Aquí en este caso ahora yo tengo una división, ¿sí? Ojo aquí, muchachos, porque en algunos casos, no digo que siempre en todos, pero en algunos casos el utilizar alguna identidad trigonométrica pues nos ayuda a facilitarnos un poquito el camino. Ya que en este caso, la primera opción que veríamos de acuerdo a, ya teniendo en cuenta las fórmulas anteriores, pues obviamente ahí digo, pues tengo una división, ¿no? Tengo un sobre v. Por lo tanto, obviamente en esos casos, pues podría utilizar esa fórmula. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que yo puedo utilizar alguna otra expresión primero de esa manera, obviamente, para pues, poder determinar mi derivada? Entonces, pues es lo que vamos a ver. Obviamente aquí en este caso,
Esto yo lo voy a hacer utilizando identidades. Entonces, por ejemplo, primero que nada, esto yo lo puedo representar de la siguiente manera. Lo puedo separar, o sea, representándolo así, 1 sobre seno de x menos el coseno de x sobre seno de x. Ahora, obviamente, si yo no conozco las identidades, pues voy a decir, bueno, y eso, pues, como que ya tengo que ser una división. Pues, si ya llegara a utilizar esas o identificarlas, pues obviamente ya se me va a hacer mucho más sencillo. Ya que, de acuerdo a las identidades, yo sé que 1 sobre el seno de x equivale a la cosecante de x, de este mismo argumento. Y el coseno de x entre el seno de x equivale a la cotangente de x. Entonces, como ya la identifiqué de esa manera, pues obviamente verifico si en lugar de trabajar con estas dos expresiones, trabajo con estas dos, pues puedo derivar directamente, que en este caso sí, porque si tengo la derivada de la cosecante y tengo la derivada de la cotangente. Entonces, voy a igualarlo a la siguiente expresión, que sería cosecante de x menos cotangente de x. Entonces, obviamente, si yo derivo aquello, o sea, me queda y es igual a cosecante de x menos cotangente de x, pues me va a resultar mucho más directo y más sencillo. Entonces, apliquemos la derivada de la cosecante, que va a ser menos, que ahora sí es y', va a ser menos cosecante de x, que en este caso es mi argumento, por la cotangente de x, ¿sí? Y luego va a ser, ya derivé el primer término, que es cosecante ahora, acuérdense que también es por u', que en este caso, bueno, la pude llegar a omitir porque la derivada de x es 1, si esto lo multiplico por 1, me queda esto mismo, entonces me paso al siguiente, que es menos, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada, entonces este menos, me lo voy a poner aquí, menos cosecante cuadrada de x, que es el argumento, por la derivada de x, que es derivada de x es 1, 1 por esto, pues me queda lo mismo, entonces ya nada más aquí multiplico menos por menos, me queda más, y me queda menos cosecante de x, cotangente de x, más cosecante cuadrado de x. Ahí yo ya, simplifiqué aquí de acuerdo a mis signos. Ahora, por ejemplo, aquí podrías representar un poquito más simplificado, pues igual lo más simplificado es factorizar la cosecante, porque aquí hay cosecante y aquí también, y es del mismo argumento, si se fijan. Entonces, como aquí tengo una suma, bueno, de acuerdo a los signos, ¿verdad? Si yo lo factorizo, me va a quedar, como aquí hay un cosecante al cuadrado y aquí hay un cosecante de x, mi factor común sería el cosecante de x, ¿sí? Porque es el común entre estos dos. Y obviamente, pues el hijo, el que tiene el grado más pequeño, me va a quedar aquí menos cotangente de x más cosecante de x. O sea que obviamente, si se fijan aquí ya no anoté esta cosecante porque es la que estoy factorizando. Y acá de este lado solamente anoté cosecante de x, ya no al cuadrado, porque una de estas es la que estoy factorizando. ¿Sí? Entonces, quedaría de esta manera. Aquí realmente pues los signos los pueden invertir, eso no me pasa nada, si aquí pongo más y acá menos, pero al final de cuentas pues va a ser equivalente, ¿sí? Es decir, si lo veo de esta manera, no me afecta, es lo mismo, ¿vale? Entonces, hasta ahí, igual, hasta aquí si se fijan, lo simple del problema, expresándolo con identidades, yo pude llegar hasta aquí, o sea, hasta aquí si lo llegaran a hacer, pues obviamente ya derivaron. Ya nada más la simplificación está un poquito más por si queremos, pues aplicarlo, utilizarlo pues lo más simplificado posible. En el inciso B, ahora vamos a ver el inciso B, yo tengo que es y igual a x cosecante de x más 3 por el cosecante de 4x menos cotangente al cuadrado de 3x. Aquí acuérdense, si están separados mis expresiones por una suma o una resta, quiere decir que se están sumando o restando, por lo tanto hay que derivar cada término, ¿sí? Entonces, aquí ya
podemos empezar. El primero es un producto x por secante de x, porque este no es un valor numérico. Entonces hay que utilizar la derivada de u por v. La anoto aquí por si es necesario. Acuérdense que la derivada es u por v' más v por u'. Y obviamente pues aquí tendría que calcular quién es u, bueno, primero identificar quién es u, quién es v y luego ya sus derivadas. U en este caso es x y v es secante de x. U', vamos a determinarla, y v' también. La derivada de x, 1. La derivada de secante de x, buscamos aquí mi fórmula, es la 12. Entonces, al derivar esta me queda secante de x por tangente de x por la derivada de u, en este caso que como es x, derivada de x es 1. Y me queda esta expresión. Aquí la anoto, la voy a poner desde acá. Me va a quedar que es u x por v', que es por secante de x, tangente de x. Después, más v por u', v es secante de x, por u', que es 1, por 1, ya lo dejo así. Ya derivé esta, ahora voy a derivar en la siguiente. La siguiente es cosecante, busco la cosecante, pues aquí está, la voy a derivar, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Pues obviamente, al derivar la cosecante me dice que es 3, está multiplicando los coeficientes, pues sería más 3, aquí no se me va. Y la derivada de cosecante es menos cosecante de u por cotangente de u. En este caso me queda 3 cosecante de 4x por cotangente de 4x. Y sería esto por la derivada del argumento, que es 4x. La derivada de 4x, recuerden que es 4. ¿Sí? Posteriormente voy a borrar esta parte, para no confundirnos. Ya derivé aquí, ahorita simplificamos ahora. Esta expresión, muchachos, recuerden que cuando es cotangente al cuadrado, siempre vamos a aplicar u a la n. Entonces, al aplicar u a la n, el 2, recuerden que baja multiplicando. Este lo voy a poner acá abajo, ya no me cabe ahí. Menos 2, ¿sí? Bajó multiplicando, aquí no hay otro coeficiente, pues se queda menos 2. Mi base sigue quedando cotangente. Acuérdense que a la potencia le voy a restar 1, entonces me queda cotangente de 3x, ya la puedo representar así. Y luego eso va a ser por la derivada de mi argumento, que es 3x. En este caso la derivada de 3x es 3. Todo esto es por 3. ¿Sí? Ahí ya terminé de derivar. Ahora voy a simplificar. Así que me va a quedar v' va a ser igual a, en el primer caso, pues lo dejo tal cual, x secante de x por tangente de x, perdón. Y luego va a ser más secante de x. Aquí en este caso el 4 por 3 me va a quedar más 12, cosecante de 4x por cotangente de 4x, y por último este otro término que será 3 por este menos 2, queda menos 6, cotangente de 3x, ¿sí? Y ahí está. Hasta ahí lo puedo dejar. Obviamente, verificando términos, pues sí podríamos estar factorizando, agrupando de cierta manera, pero pues aquí lo que me interesa un poquito más es aplicar la derivada. Entonces, sería un ejemplo en el cual donde tengo distintos términos, en donde pues puedo aplicar un u a la n, puedo aplicar un producto, o puedo aplicar solamente directamente pues la de la cosecante, por ejemplo, pero pues acuérdense que dentro de pues también se aplican, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos aplicando las derivadas de las funciones trigonométricas. Ya por último, en este caso, aquí sí yo tengo que es 5 tangente de x sobre x cuadrada. Aquí tengo un u sobre v. En este caso, pues obviamente vamos a aplicar la derivada de la división para que vean cómo nos resulta. ¿Sí? Entonces, la derivada, voy a borrar el primer problema que es este, y voy a anotar acá la fórmula. Entonces me va a quedar mi formulita de la derivada de u sobre v de la siguiente manera.
es v cuadrada, es v cuadrada, entonces me va a quedar v por u' menos u por v', ¿sí? Entonces yo tengo que, en este caso, acá voy a hacer el serio. Yo tengo que u es igual a 5 tangente de x y v es x cuadrado. Y voy a derivar u, en este caso u' va a ser la derivada, 5 es un coeficiente, entonces está multiplicando, sería 5. La derivada de la tangente es secante cuadrada de u, que es aquí 5, por secante cuadrada de x, y la derivada de x es 1, se queda tal cual. Derivo v, aquí es un x a la n, bajamos 2 multiplicando, a x, al 2 le resto 1, perdón, me queda 2x. Al realizar la derivada de esto, muchachos, me va a quedar lo siguiente. Va a ser v, bueno, esto es todo, va a ser sobre x cuadrada al cuadrado. Arriba me va a quedar v, que es x cuadrada, por la derivada de u. En este caso es por 5 secante cuadrada de x, ¿sí? Después menos u, en este caso u es 5 por tangente de x, va a ir multiplicado por v', que es 2x, ¿sí? Nada más aquí simplificando un poco, aquí abajo. Aquí, pues obviamente el 5 lo único que puedo hacer es pasarlos al frente, me queda 5 x cuadrada secante cuadrada de x, y acá me va a quedar 2x por 5 menos 10x tangente de x. Todo esto entre, aquí acuérdense que es cuando tengo potencia de una potencia, las potencias se multiplican, queda x cuadrada. Obviamente, yo puedo ir simplificando un poquito más, separando, si es el caso que lo deseo, y aquí me quedaría lo siguiente. Yo separo aquí como, o tengo una resta, pues obviamente es como si yo dijera, aquí como estamos haciendo una multiplicación, el x cuadrada con x cuarta, y lo puedo simplificar, quedándome de la siguiente manera. Aquí acuérdense, cuando yo divido expresiones de este estilo, los exponentes se restan, ¿sí? Entonces 2 menos 4 me quedan 2, menos 2, obviamente se sigue quedando abajo, entonces me queda 5 secante cuadrada de x entre x cuadrada, ¿sí? Y acá me va a quedar menos, aquí x entre x cuarta, 1 menos 4, menos 3, obviamente pues queda menos 3, se queda abajo, entonces me queda 10 tangente de x sobre x, ¿sí? Y así también sería otra manera de representar, pero pues ya eso también es aplicando álgebra, pues, álgebra y algunas de sus identidades trigonométricas. Muy bien, bueno, entonces hasta aquí terminamos de ver ejemplos de este estilo. Ya, por ejemplo, si se llegara a tener más dudas con respecto a este tema, me lo pueden indicar, tenemos contacto, vaya, por la plataforma, y si es el caso, pues por ahí les puedo subir otros ejemplos válidos. Entonces, en el siguiente video, pues vamos a ver ahora derivadas, pero con funciones exponenciales y logaritmos. Nos estamos viendo. También les voy a dejar una actividad con respecto a ese tema para que lo chequen ahí junto con el video. Tengan buen día.